Muchísimo gusto. Voy a presentar esta mesa. La temática es los grupos de investigación. Vamos a escuchar en primer lugar a Luis Bisserier, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Adelante, Luis, te escuchamos. Bueno, obviamente, sinceramente, primero agradezco al Cártel de Carteles y Grupos de Investigación por esta invitación que me hiciera llegar en su momento Aurora, gracias a Aurora, porque me permite tratar de transmitir lo que he aprendido en este año y medio largo coordinando un grupo de investigación. En segundo lugar, quiero agradecer al grupo de investigación y voy a empezar haciendo un pequeño homenaje a alguien que estuvo en el inicio de este grupo de investigación y luego lamentablemente lo perdimos. Me refiero a Osvaldo Couso, que también participó e impulsó en la creación de este grupo de investigación. Voy a nombrar a todos, somos numerosos, así que lo voy a hacer rápido. Silvia Schumann, Adelfa Josami, Adriana Lifchik, Aida Dinerstein, Alejandro Montoro, Claudia Vilota, Cristina Calcagnini, Cristina Ochoa, Gabriela Corrao, Aide Heinrich, Liliana García Maese, Liliana Lamoschi, Marcelo Rapoport, Marta Garber, Marta Rieti, Mónica Marciano, Patricia Barlaro, que tuvo que interrumpir, no podía por horario, pero sigue los chats, Rosa Sánchez, Rosana Candelero, Silvia Cabrera, Viviana San Martín, Giselda Batle y Eduardo Said. Como verán, salvo las damas, los otros que peinamos canas, salvo yo que no tengo mucho para peinar, somos analistas que si hubiese olimpiadas de psicoanálisis podríamos formar un equipo sub-80, otro sub-70, otro sub-60 y así sucesivamente. Pero nuestra experiencia no viene por los años, viene por la experiencia del inconsciente. Este grupo se ha propuesto pensar el odio como concepto en psicoanálisis, tanto en la clínica como en lo social, partiendo de una pregunta que formulé a partir de 3 reuniones realizadas en la escuela en la segunda parte del 2019. Claro que ahí yo retomaba un antiguo interés, dado que yo había intentado trabajar este tema mucho antes, muchos años antes, publicando un artículo sobre el terror en la revista Conjetural, luego, si no es ahora, entonces cuándo, en el coloquio Deseo de Ley, bueno, en muchos lugares donde se pueden encontrar la insistencia con la que yo he tratado de trabajar este tema. Bueno, eso derivó en un trabajo que presenté en el Acano Americano en La Plata, que se llamó El odio, un tema para conversar. En ese trabajo hay una pregunta, que es la pregunta por el anudamiento y el desencadenamiento de las 3 pasiones del ser que propone Lacan: la pasión del amor, del odio y de la ignorancia, ubicadas en las distintas articulaciones de los 3 registros RSI. ¿Cómo pensar el odio sin quedar estancados en el mero rechazo, en la mera denuncia? La experiencia de este grupo de investigación, que ha sido muy rica, de lo cual dan testimonio los 3 trabajos que presentaron miembros de este grupo hace un par de horas, esta experiencia donde se fue en el funcionamiento generando una bibliografía, no hubo una bibliografía previa, sino a medida que se trabajaba un texto, se asociaba con lo producido y siempre había muchas ofertas de leí esto, encontré esta referencia y hemos ido armando un pool de cosas que tenemos en carpeta incluso para seguir trabajando. Pero entonces en algún momento surgió la pregunta, hace no mucho, de qué es investigar en psicoanálisis y cuál es su relación con el propio psicoanálisis, la clínica que practicamos y la enseñanza en nuestro tiempo. Cuando digo la enseñanza en nuestro tiempo, digo la enseñanza sin Lacan. Para lo cual voy a plantearles lo que me parece que Lacan desde el principio planteó como problema de la enseñanza. Lacan dice, desde su primer seminario, y luego lo va a continuar así, que la enseñanza está estructurada en torno al saber y que es la estructura de la palabra en relación a la estructura del lenguaje que produce el enigma de la verdad. Entonces dice, cito, en el discurso es la contradicción y no la equivocación. ¿En el discurso de qué? De la filosofía, de la ciencia, de la metafísica,
es la contradicción la que establece la separación entre verdad y error, a diferencia del psicoanálisis, donde llegamos a la verdad por el error. A ello se debe la concepción hegeliana del saber absoluto. El saber absoluto es ese momento en que la totalidad del discurso se cierra sobre sí misma en una no contradicción perfecta, ideal al que aspira la ciencia y la filosofía. Entonces, vuelvo a citar a Lacan. ¿Deben los analistas empujar a los sujetos en la vía del saber absoluto? ¿Educarlos en todos los planos, no solo en psicología, descubriéndoles las absurdidades en medio de las que viven habitualmente, sino también en el sistema de las ciencias? Por supuesto que no, dice Lacan. Y agrega, lo hacemos aquí, y se refiere con el aquí a su seminario, porque somos analistas, pero si hubiera que hacerlo con los enfermos, bueno. ¿Pero qué quiere decir lo hacemos aquí? Que la enseñanza está regida por ese ideal, por el hecho de que hablamos. Los analistas para Lacan quedan bajo el ideal del saber absoluto, pero esto no depende de una decisión, de una ambición personal, porque eso sería psicologizar la cuestión. Depende de la estructura misma, de la posición del enseñante y de la discursividad. Para lo cual, Lacan propone que la formación del analista, donde la enseñanza está en función de formar analistas que estén a la altura del sujeto, la formación del analista, a partir del análisis didáctico, tiene que lograr lo siguiente, lo dice en Variantes de la Cura Tipo, cuyo último capítulo titulaba Lo que el psicoanalista debe saber, ignorar lo que sabe. Y propone que esta ignorancia no debe entenderse aquí como una ausencia de saber, sino al igual que el amor y el odio, como una pasión del ser, pues puede ser, como ellos, una vía en la que el ser se forma. Y concluye, es efectivamente allí donde se encuentra la pasión que debe dar su sentido a toda formación psicoanalítica. El psicoanalista así formado podrá conducir un análisis hasta ese punto que implica su propio ser. Eso es algo que Lacan va a desarrollar más adelante. Bueno, entendido así el problema de la enseñanza y el problema de que el analista tiene que, en lo que sería su didáctico, aprender a no saber, esa pasión de la ignorancia es la docta ignorancia, no es la ignorancia crasa. Por consiguiente, uno puede suponer que el que está dando una enseñanza debería estar en posición analizante. Y uno entonces puede entender que Lacan, cuando dice que en el seminario está en posición analizante, está en posición de investigador. Está siempre buscando, a partir del ideal socrático de interrogar justamente el saber establecido para llegar al punto que no se sabe, para poder introducir algo nuevo. Cuando nosotros nos planteamos en el grupo de investigación esta pregunta, trabajamos dos textos, que fueron Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci y dos capítulos del último libro publicado en castellano de Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg, historiador, inventor de la microhistoria, filólogo, cuya lectura recomiendo fervientemente, publicó últimamente un libro que se llama Aún aprendo. En ese libro, del cual después hablaré, surgen cosas interesantes. Ahora bien, ¿qué es lo que plantea Freud en su artículo? Decime, Ana, cómo voy de tiempo para no excederme cualquier cosa, ¿sí? Te aviso 2 minutos antes, Luis. Sí. Bueno, muchas gracias. En Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, Freud plantea que toda investigación tiene su origen en la investigación sexual infantil. Y que esta investigación sexual infantil, en función del Edipo y en función de cómo hayan sido las vicisitudes del sujeto, queda en determinado momento bajo la represión y puede derivar en tres posibilidades. O en la inhibición, que implica el sometimiento a la autoridad del padre, y la religiosidad. No hay preguntas, solamente se cree lo que dice el Santo Padre. En la neurosis, a través de la cavilación compulsiva, donde las preguntas van enredándose en lo que ya conocemos ampliamente en la neurosis obsesiva, con todas las perturbaciones que produce esto, sin poder llegar nunca a una conclusión, proyectando al infinito las preguntas que nunca tienen una respuesta adecuada. Y la tercera posibilidad es la sublimación. Y ahí ubica Freud
el trabajo de Leonardo da Vinci. Dice Freud, en relación a Leonardo da Vinci, voy a leer un par de citas, que el atrevimiento y la independencia de su ulterior investigación científica presuponen una investigación sexual infantil no coartada por el padre. Esto es porque en sus primeros 5 años el padre no estaba presente. Después recién lo incorporó a su casa. Leonardo era hijo ilegítimo. Y por consiguiente, cuando un individuo ha escapado en su infancia, dice Freud, como Leonardo, a la intimación ejercida por el padre, es una frase agregada en 1925, y ha roto en su actividad investigadora las cadenas de la autoridad, no puede esperarse que permanezca dentro de una religión dogmática. Bueno, uno cuando lee eso en Freud se pregunta, ¿hay alguna religión que no sea dogmática? Pero bueno, más adelante, Freud en ese mismo texto dirá que Leonardo, que empezó siendo un artista, empezó de chico dibujando, y por eso el padre lo instaló en el taller del maestro pintor Verrocchio, y desarrolló un gran talento como dibujante. Dice Freud, que a partir de una frase de Leonardo que cito, la frase de Leonardo es: uno no tiene derecho a amar o odiar algo si no se ha procurado un conocimiento radical de su naturaleza. Entonces Freud dice, y en Leonardo parece haber sido así. Sus afectos eran domeñados, sometidos a la pulsión de investigar. No amaba u odiaba, sino que se preguntaba por qué debía amar o odiar y qué significaba ello. En esta observación de Freud, ¿no resuena la abstinencia y la neutralidad valorativa en la posición del analista? Donde uno con el analizante no está como sujeto, a no ser que sea como problema, y que dio lugar a los estudios sobre la contratransferencia y a Lacan a decir que la única resistencia es la del psicoanalista. ¿A partir de qué? De ofrecer su saber en vez de su no saber para fomentar la producción del investigador que es el analizante. Bien, esto es lo que dice Freud de Leonardo da Vinci. Ahora bien, no podemos, por estructura del lenguaje organizado en discurso, formular una pregunta. Dado que el investigador se formula preguntas, no podemos formular una pregunta, digo, una pregunta verdadera, y no la forma discursiva que sostiene un saber ya establecido. Repito, no podemos formular una pregunta verdadera que no aspire a producir una respuesta. Es inevitable aspirar a producir una respuesta. Maurice Blanchot dice en algún lugar que la pregunta es el deseo en y del pensamiento. Y algunos párrafos más adelante después agrega que la respuesta es su tragedia, ya que por un lado instala en el sujeto el goce del pensamiento y por otro, en su inminente caducidad, introduce la decisión del sujeto en el pensar. Esto nos lleva a lo que plantea Carlo Ginzburg, que en el cuarto ensayo, que se llama El caso y la casualidad, dice que por mera casualidad, o sea, por la norma que preside la investigación de lo desconocido. Es la casualidad que es el equivalente de la sorpresa. Uno encuentra la orientación en esa sorpresa de lo que se va a investigar. En su primer ensayo... 2 minutitos, Luis, por favor. Por ahí me extiendo un minuto más. En su primer ensayo, Esquemas, Preconceptos y Experimentos del Doble Ciego, plantea las reflexiones de un historiador. Y es la sorpresa de encontrar en la lectura del libro de Ernest Gombrich, Arte e Ilusión, que un litografista de 1836 ha representado la catedral de Chartres con ventanas góticas puntiagudas, ahí donde cualquier fotografía muestra ventanas románicas redondeadas. El ideal del litografista ha adulterado la percepción de lo real de esa arquitectura. El postulado de un ojo sin prejuicio equivale a pedir lo imposible. Se impone entonces la necesidad de la verificación y la reapertura crítica de cualquier representación, de cualquier saber establecido. Para Gombrich se trata de volver científico al artista. Y ese héroe, su héroe es entonces Leonardo da Vinci, el artista científico por excelencia. Ginzburg se plantea la siguiente pregunta:
¿Puede esta analogía, este postulado, ser aplicado al historiador? Hagamos nuestra esa pregunta en una extensión homeomórfica. ¿Puede ser aplicada al psicoanalista? Gilmour inventa entonces un equivalente de lo que es un modelo de verificación en las ciencias duras, que toma del arte medio objetividad científica. Los experimentos llamados del doble ciego, brevemente placebo y nocebo, lo que está en juego hoy con las vacunas. Concluye al final de su ensayo, cuya lectura estas líneas no pueden sustituir, diciendo lo siguiente: son pocos los que hoy creen que la historia es maestra de vida. Sin embargo, de la historia se puede aprender una cosa: el sentido del límite. Cualquier individuo, sea poeta, estudioso, político y agrego psicoanalista, se mueve en un horizonte que supone inevitablemente un punto incontrolado, un punto ciego. Este punto ciego, el modelo del experimento del doble ciego, no lo tiene en cuenta. La experiencia enseña que el experimento, cualquiera sea, puede ser siempre reabierto a través de la luz de preguntas distintas. La investigación no termina nunca. Muchísimas gracias, Luis. Damos lugar ahora a María Cristina del Villar, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires y AME, analista, miembro de escuela. Cris, ahí estás. Bueno, buenas tardes a todos. Mientras escuchaba las jornadas, me surgió nombrar de este modo a este trabajo. Algunas reflexiones, algunos interrogantes. ¿Para qué se inventan dispositivos en una escuela de psicoanálisis? ¿Qué propicia el lazo social? La ética psicoanalítica, ¿cómo propicia el avance del discurso psicoanalítico? Estos y otros interrogantes me surgieron a partir de la invitación que Ana Deckmack me hizo llegar tan amablemente en nombre del Cártel de Carteles y Grupos de Investigación. Muchas gracias a todo el cártel y a esta comisión directiva que está sosteniendo de este modo tan propiciatorio para el trabajo y el intercambio en tiempos tan difíciles, jornadas, reuniones, etc. Muchas gracias a todos. Hace muchos años que mi gusto por la historia me permite leer los significantes que se repiten a lo largo de la historia, aquellos enlazados a una legalidad que propician al sujeto y desenlazados, su efecto es producir estragos en la subjetividad. Este gusto me permite introducir desde la historia de la escuela un significante, grupo de trabajo, que fue renegado durante años. Era mala palabra después de la refundación que propició el trabajo con otros en carteles. Pero sabemos que aquello renegado entra por la ventana, por lo real, del peor modo posible. Es por ello que interrogarnos sobre lo sucedido, si se ha actuado en conformidad al deseo que nos habita, leer los significantes de una época y saber que estamos todos atravesados por ellos, los que se repiten y portan un goce mortífero para el sujeto deseante, hace a la ética psicoanalítica. En la misma línea, permite ubicarnos de un otro modo ante el real desenlazado y no pretender que lo simbólico recubra todo lo real. Este trabajo está enmarcado desde esa posición. Sigamos con una lectura posible de lo sucedido en nuestra escuela. El dispositivo del cártel, si bien fue muy propiciador para el lazo social y llevó a caracterizar lo que en otros tiempos fueron los grupos de trabajo, para los diferentes espacios de dirección de la escuela, más allá de la comisión directiva, se propuso que todos los miembros de la escuela estuviesen en un cártel, que luego pasó a llamarse de investigación, propuesta que funcionó durante cierto tiempo y luego comenzó a tornarse una demanda superyoica. Los miembros comenzaron a dejar de tener interés en investigar al modo del cártel, y lo hacían cuando nuestra casa estaba en Avenida Las Heras, reuniéndose allí en grupos para leer diferentes seminarios. Unos invitaban a otros a participar, pero después de un tiempo no se podía sostener más la tarea.
retornaba en lo real de la escena el significante renegado del peor modo. Sin un dispositivo con una legalidad ordenadora, la tarea no se puede sostener. Los efectos imaginarios no solo obturaban el lazo social, sino también el avance de la misma. El malestar fue en aumento. Cada vez era más difícil hacer lazo social, para reunirse a trabajar de un modo amable con otros. Recordemos que el prójimo implica la inmixción de un goce que, si no se acota, el lazo social se torna arrasador. Decía al inicio que nuestra escuela ha inventado y sigue inventando dispositivos. Estos garantizan, entre comillas, si podemos hablar de garantías, que una legalidad ordene la tarea, intentando agotar los efectos imaginarios, los fantasmas que nos habitan, recrudecidos en el lazo social, los narcisismos, los goces parasitarios, las pulsiones y la lista continúa. Dispositivos que no son sacralizados, dispositivo como el cártel que se invistió de una demanda superyórica y dejaron de interesar a más de un miembro. Lectura de ella propició la posibilidad de relanzarlos. Dejaron de ser un síntoma. ¿Fue solamente eso lo que sucedió? Mi lectura dice que no. Nuestra escuela está conformada por analistas en posición analizante en diferentes tiempos subjetivos y de formación. Y si bien el cártel había sido muy propiciador para algunos, para otros que ya habían pasado varias veces por esa experiencia, algo les faltaba. Esa misma lectura la habíamos hecho en el cártel de dirección de carteles en relación a qué sucedía, que cada vez menos analistas en formación, jóvenes, se acercaban a nuestra escuela, y es así como en ese cártel inventamos los talleres de los sábados. Muchos de los aquí presentes participaron de los mismos. Se abrió la escuela a las universidades, hospitales, centros de salud, se barró un imaginario que decía que en esos lugares no podía haber psicoanálisis ni interés por el discurso psicoanalítico, ya que en unos primaba el discurso universitario y en los otros el discurso psicológico. Sin embargo, en esos lugares los jóvenes estudiantes y practicantes estaban sumamente interesados por el psicoanálisis y recibieron gustosos nuestra propuesta. Leímos que algo faltaba. Se rebarró ese prejuicio. Los sábados la escuela se llenó de jóvenes, algunos practicantes, otros aún no, que se preguntaban por el psicoanálisis. Esto en tiempos que estábamos en la Casa de las Heras. Otro discurso comenzó a circular. Tiempos actuales donde el inconsciente y el psicoanálisis está tan bastardeado, no solo por los cognitivistas, neurociencias, Miller, sino desde el mismo seno del psicoanálisis freudiano-lacaniano. Para nosotros el inconsciente sigue vigente, estructurado como un lenguaje, efecto de una operación de represión, Verdrangung, y la estructura subjetiva es de lo real, anudada al modo de nudo Borromeo, el entrecruzamiento de los tres hilos, sobre el imaginario lo real, y por arriba del de arriba y abajo del de abajo el hilo de lo simbólico. En el entrecruzamiento de los tres hilos el objeto A. Borde de un vacío que al cortarse uno de los hilos el nudo se desanuda. ¿Cómo hacer para que los dispositivos de nuestra escuela propicien la intención y la extensión del psicoanálisis en tiempos en que desde el seno mismo de las escuelas e instituciones psicoanalíticas se reniega del discurso del psicoanálisis en ciertas ocasiones? Los grupos de investigación, dispositivo inventado hace 21 años en el cártel de dirección de entrada y permanencia, como efecto de lo que faltaba para trabajar con otros a partir de un lazo social amable, ordenado por una legalidad, ¿sigue vigente hoy? ¿Propician la intención y la extensión del psicoanálisis? Si se perdió la legalidad del mismo, ¿se lo puede leer como síntoma de escuela? El preguntarse por esto hace a la ética psicoanalítica, para que ello se articule a la problemática actual que atraviesa el psicoanálisis. ¿No es necesario revisar el dispositivo, leer en qué punto se renegó de la legalidad
que lo atraviesa, así como se reniega del inconsciente y de la letra de nuestros maestros Freud y Lacan, y así poder avanzar? Nuestra propuesta decía en una segunda vuelta en el cartel de entrada y permanencia, donde se inventaron los grupos de investigación en el 2002, lo siguiente: la creación de grupos de investigación apunta a generar un espacio en lo real, donde los practicantes puedan intercambiar ideas, lectura de textos, bibliografía, poner a prueba la clínica y también generar sus propios textos con otro a un ámbito diferente de los carteles de dirección. Estos últimos se habían transformado en casi el único lugar donde los miembros se caracterizaban y hacían lazo social en pos de un trabajo sin tener en cuenta el tiempo subjetivo para conformarlos, ni tener un interrogante que los convocara a ese cartel. La legalidad sigue siendo la misma desde el año 2001, y para formar un grupo de investigación, ella es la siguiente: una o varias personas interesadas en llevar adelante una investigación en psicoanálisis que decide convocar a otros a un grupo de investigación, deben complementar lo siguiente: presentan un proyecto al cartel de carteles y grupos de investigación donde se pasó la organización de los grupos de investigación. Deben dar cuenta de haber dado por lo menos 2 vueltas en relación al tema que se propone o se proponen investigar. Esto implica que han presentado por lo menos 2 productos propios en diferentes tiempos en relación al tema propuesto en jornadas en nuestra escuela, en escuelas amigas, instituciones en transferencia de trabajo con nuestra escuela, en la Lacano-Americano y en estos tiempos Convergencia. Se presenta el proyecto con bibliografía y los 2 trabajos presentados en jornadas. Ese proyecto, como los trabajos, se trabajan en el cartel de dirección de carteles de investigación y grupos de investigación. Cada integrante del grupo que no sea miembro ni adherente de la escuela deberá pagar un monto X cada mes en la escuela y las reuniones se realizarán en la misma. Después de 2 años de trabajo, el grupo concluye y cada integrante incluido él o los coordinadores presentarán su producto propio, si así lo desean, en las jornadas de carteles y grupos de investigación. Los que proponen la investigación son uno más con el resto del grupo, pero marcan una diferencia propiciatoria, ya que su recorrido, el pasaje como mínimo por 2 vueltas por dichos temas, donde se puede leer lo que le falta, que relanzó su deseo de seguir investigando con otros, propicia en él y en cada uno de los integrantes del grupo el deseo de continuar la tarea. En el grupo de investigación se pone en juego el uno de la diferencia, aunque la tendencia estructural del sujeto sea ir tras del uno que tiende al todo, a unificarse con el otro sin barradura, la búsqueda de un líder como efecto masificación. También podemos pensar, disculpen un minuto, él o los que llevan adelante la investigación tienen una doble función: borde entre hacer jugar su recorrido, renegar de ello no propicia la tarea, y lo que le falta investigar como uno más, sosteniendo la diferencia en relación al tema que investiga. El grupo de investigación se lo puede pensar topológicamente desde la banda de Moebius, como una adentro y una afuera, entre la intención y la extensión del psicoanálisis, del curso psicoanalítico y de la escuela. Y por ello es necesario un corte en el trabajo de investigación, para que la falta se inscribe y se relance el deseo. Al inventar el dispositivo, fue pensado para acotar los excesos pulsionales y gozosos, y desde la castración en los 3 registros que nos atraviesan. Por ello, el que propone la investigación también investiga sosteniendo ese borde entre un recorrido y sus interrogantes a ser relanzados en el trabajo con otros. No es un maestro, no es un profesor, no es un plisón. Es alguien en posición analizante, que sostiene una función,
para hacer avanzar sus propios interrogantes y los de cada uno de los del grupo de investigación, sabiendo que la tarea tiene un corte. El coordinador del grupo debe correrse del lugar del ideal del yo. Este, sostenido de su propia castración, relanza el trabajo una y otra vez. Si recordamos lo que nos propone Lacan en la apertura de la sección clínica y en el seminario 7, nos dirá: clínica es interrogarse acerca de una práctica para el psicoanálisis, y esa práctica no es sin el análisis del analista, la supervisión y el atravesamiento de los textos con otro, que articulados dicen no solamente de la formación del analista, sino también hace el avance del discurso psicoanalítico. Implica soportar lo real de la clínica. Por ello, las escuelas disponen de dispositivos que propician esto, y es del orden de lo necesario revisar los dispositivos, hacer lectura de los mismos. Por ejemplo, ¿qué sucede si un grupo de investigación concluye e inmediatamente se lo vuelve a inscribir sin hacer un corte, sin presentar un nuevo proyecto, sin presentar los trabajos que la legalidad dice del coordinador, sin lectura de lo sucedido? Eso hace síntoma, y lo que queda por fuera es el discurso psicoanalítico. La castración hay que recrearla. Por ello es tan importante hacer estas lecturas y recordar que las legalidades es de estructura el goce parasitario y la renegación de la castración, que tienen como efecto en los que nos convoca hoy demandar en forma inconsciente que nos ubiquemos en el lugar del ideal, del yo, sin barrar, produciendo estragos en la transmisión del psicoanálisis. En consecuencia, se reniega del inconsciente y del discurso psicoanalístico del deceno de las escuelas e instituciones. Leer los dispositivos barra esto, respetar las legalidades que las atraviesan barra esto. Hasta acá, muchas gracias. Muchas gracias, María Cristina. Un gusto. Vamos a escuchar ahora a Liliana Donsis, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, AME, AE y actual presidente de la escuela. Te escuchamos, Lili. Bueno, hago propicia la ocasión para agradecer al Cártel de Carteles y grupos de investigación la realización de estas jornadas, el camino que tuvieron que hacer para llegar al día de hoy, y también que a los compañeros de esta mesa, voy a ser breve en los agradecimientos para poder tener luego mi tiempo, y también agradezco estar en esta mesa y con este tema, que bueno, fue inaugurada esta mesa por Luis y luego por Cristina, que podríamos decir, ya dijeron bastante para debatir bastante tiempo y un día entero, les diría, también. Pero bueno, voy a presentar algo que tiene que ver con dos experiencias. Es el resultado, por lo menos unos puntos provisorios de dos experiencias. La una como coordinadora de un grupo de investigación sobre clínica de niños o el inconsciente en la clínica de niños, no recuerdo bien cómo se llamaba, hace ya bastantes años, creo que sí, bastantes años, por lo menos 10, 12 años atrás, en las que me preguntaba algo sobre los grupos de investigación a partir de la experiencia de esa participación, de la cual surgió muchísimos efectos de aprendizaje, y además que algunos participantes de aquel grupo de investigación hoy son miembros de la escuela y se implicaron muy, muy fuertemente con nuestra escuela y el psicoanálisis. Bueno, y hoy incluso participan de la comisión directiva que tengo el gusto de trabajar. Por ejemplo, voy a mencionarlo a Pablo Capdeville, que además ha hecho mucho para la realización de estas jornadas. El inconsciente en tiempos instituyentes, me pone en el chat alguien. Y por otro lado, de esa experiencia, presenté un trabajo en un cartel, en una jornada de carteles hace unos años también, creo que está en biblioteca. Pero a esta experiencia se sumó la actual desde la comisión directiva, donde tuve la ocasión de
tener un vistazo, una cierta panorámica de los movimientos de escuela y también de los carteles y los grupos de investigación. Advertí desde otro lugar que los carteles tienen un dispositivo más claro, más conocido, que un poco Cristina del Villar recién mencionó, pero los grupos de investigación, habiendo partido, yo estaba en la escuela en aquel tiempo, habiendo partido con un dispositivo, un artificio, como gusten llamarlo, votado incluso por asambleas, luego con el uso del dispositivo se fue deformando, fue cambiando, y me parece que tenemos que renovar ese debate, renovar el debate de, bueno, ¿qué entendemos por grupos de investigación en la escuela? Y le agradezco de paso a Luis, que recién mencionó, hizo un recorrido interesantísimo sobre la investigación. Entonces me parece que quisiera dar, a partir de esas dos experiencias, un panorama respecto de la investigación, pero de la investigación en la escuela o en una escuela de psicoanálisis. Vamos a ver si algo de esto puedo llegar a testimoniar, no sin comentar. Voy a leer y después les digo de quién es el autor. Ese destino lo imaginé de la manera siguiente. Probablemente los éxitos terapéuticos del nuevo procedimiento me permitirían subsistir, pero la ciencia no repararía en mí mientras yo viviese. Algunos decenios después, otro, infaliblemente tropezaría con esas mismas cosas para las cuales ahora no habían madurado los tiempos. Haría que los demás las reconociesen y me honraría como a un precursor forzosamente malogrado. Entre tanto, me dispuse a pasarlo lo mejor posible, como Robinson en su isla solitaria. Cuando desde los embrollos y las urgencias del presente vuelvo la mirada a aquellos años de soledad, quiere parecerme que fue una época hermosa, una época heroica. Al Splendid Isolation no le faltan ventajas ni atractivos. No tenía ninguna bibliografía que leer, ningún oponente mal informado a quien escuchar. No estaba sometido a influencia alguna ni urgido por nada. Aprendí a sofrenar las inclinaciones especulativas y, atendiendo al inolvidable consejo de mi maestro Charcot, a examinar de nuevo las mismas cosas tantas veces como fuera necesario para que ellas por sí mismas empezaran a decir algo. Esto es como define Freud en uno de sus textos la investigación, su investigación. Examinar de nuevo las mismas cosas tantas veces como fuera necesario para que ellas comiencen a decir algo. Ya fue citado, pero lo sintetizo. Freud también, en su trabajo sobre Leonardo da Vinci, pregunta si Leonardo investiga en lugar de amar. Sexo y muerte, amor, sexo y muerte, pero Freud lo definía como sexo y muerte, están en la base de la búsqueda freudiana, impulsada en Freud por el deseo de saber, para que la cosa hable. Saber de lo real, simbolizar lo real, está en la base de muchas búsquedas, por no decir todas, las búsquedas llamadas científicas. Ahora bien, la investigación en psicoanálisis es de la misma estofa que la investigación científica. Si nuestro campo es la verdad del sujeto, la investigación de la verdad no puede reducirse enteramente a la investigación objetiva, y los métodos científicos habituales no cubren, aunque lo intenten, lo real. En el campo de la investigación llamada científica hay dos dominios perfectamente deslindables: el dominio donde se busca y el dominio donde se encuentra. Es curioso que ello corresponda a una frontera, una partición a veces política.
bastante definida en lo que respecta a lo que puede calificarse de ciencia. Asimismo, hay sin duda alguna afinidad entre la investigación y el registro religioso. Sondear los misterios enigmas de la vida y la muerte por medio de mitos, preceptos y otros principios ordenadores del devenir. Lo que se encuentra y lo que se plantea de la investigación, ya fue mencionado, pero también lo quiero agregar, lo que se encuentra y lo que se plantea de la investigación, cuyo fondo siempre es la investigación sexual infantil y también que conduce a la ciencia, puede estar marcada por algo que es del orden del olvido, del inconsciente y del no todo. Se puede buscar y seguir investigando. Lo real siempre nos dará suficientes motivos y enigmas para explorar y ponerle nombre a la cosa. La investigación puede ser ilimitada e infinita, pero aún así es no toda. En el 64 Lacan decía: quisiera considerar desde ahora y evitar un malentendido. Se pregunta, ¿el psicoanálisis es una investigación? Responde: en lo que a mí respecta, nunca me he considerado un investigador. Como dijo alguna vez Picasso, para gran escándalo de quienes lo rodeaban, no busco, encuentro. Si la investigación nos interesa, es porque el análisis mismo, el psicoanálisis, implica una búsqueda, una pregunta, en la que el objeto está concernido tanto como el sujeto y la transferencia. Nos interesa tanto el perro como Pavlov. No investigamos conductas que puedan generalizarse, sino lo particular del goce, del inconsciente y la singularidad que se asoma en el decir de cada quien en una cura. Me pregunto, ¿investigamos a partir de la experiencia de un análisis? ¿O habría y hay, así lo digo en afirmativo, investigaciones y búsquedas más allá de la intención con ese? Si en el registro de una psicología tradicional se suele pregonar el carácter indomeniable e infinito del deseo, en la experiencia del análisis, en cambio, nos permitimos enunciar la función del deseo entre saber y verdad. El deseo, más que cualquier otro punto del alcance humano, encuentra en alguna parte su límite. ¿Cuál es ese límite? Lacan nos responde: en lo contingente, el límite está allí. ¿Qué es un dado? Entonces lo dice Lacan en un momento respecto de Pascal. ¿Qué es un dado? Sino un instrumento hecho para hacer surgir el puro azar. En la investigación de lo real, nuestros instrumentos podrían no ser concebidos sino como aquellos gracias a los cuales llegamos a poder intervenir, producir, reflexionar y trabajar sobre el azar y lo contingente. Lacan siempre tuvo un especial interés por investigar las modalidades particulares de la fase final de la experiencia analítica, yendo en ese tema más allá de las conclusiones a las que arribó Freud. Me refiero al final de análisis. Lacan no está alineado a los rasgos positivos de la ciencia. Por ejemplo, se propone brindar el seminario conocido como Les Symptômes, con lo que implica de las 4 cuerdas anudadas, en el mismo tiempo en que la American Psychiatric Association publica el primer DSM. Sugiero que conociendo Lacan la existencia del manual DSM, sigue con sus nudos y el síntoma. Lacan toma la línea de formalizar los aparatos adecuados a lo real de nuestra experiencia.
no discute el DCM en ese tiempo, sigue con sus nudos. Por otra parte, se había arribado, lo comenté recién, respecto del final de análisis. El pase en su exploración e investigación, así lo dice alguna vez, el pase como exploración e investigación del recorrido y de lo real de un análisis, de su final posible. Hay una ética del fin en cada uno de los movimientos donde Lacan trabaja la cuestión del pase, una ética del fin, aunque no tengamos siempre muy claro de qué se trata cada vez. Lo dejo abierto, es para debatir. Podemos situarnos en relación a la ciencia, pero al mismo tiempo nos separamos de los métodos científicos. Por lo tanto, está en nuestras manos, en las manos del psicoanálisis, construir los dispositivos que verifiquen nuestras hipótesis sobre el sujeto y la existencia del inconsciente, así como también la lógica de la cura en la que por vía de las operaciones en transferencia se produzcan las transformaciones en la economía de goces. El procedimiento de pase, como los soportes escriturales de la topología, son una muestra mínima de posibilidades en las que hemos situado una investigación, seguramente no las únicas, también en la extensión. Por último, deseo indicar, para concluir, que hay diferencias y distancias entre la experiencia del análisis y la investigación en psicoanálisis, aunque obviamente la investigación en psicoanálisis no desconoce la experiencia del análisis. En tanto, el psicoanálisis es fundamentalmente una práctica. Sin embargo, tiene que encontrar las vías de una enseñanza y la investigación en psicoanálisis se puede inscribir en la misma línea que permite o que nos permite la enseñanza y la transmisión. Si coincidimos, primero y principal, si coincidimos que un análisis comienza y termina, nos puede permitir ayudarnos a reflexionar que si se trata de la búsqueda y la transmisión, también es menester verificar el fin de un ciclo, de una temporada, o como podamos nombrar el tiempo del dispositivo y en los dispositivos en los que basemos la experiencia de la investigación. También la puesta en marcha de un dispositivo para la búsqueda, dispositivos para los llamados grupos de investigación, para la enseñanza y la transmisión, tienen una orilla, un litoral, un término. Apostamos a la castración y a sus efectos. Y es esto lo que nos diferencia de una cátedra universitaria, cuyo programa se puede reiterar en todos los ciclos, con diferencias sin duda, con algunas temáticas o algunos profesores distintos. Pero bien sabemos que, con todo el respeto que me merece UBASIT, por ejemplo, en UBASIT no se forman analistas, aun cuando sea un excelente dispositivo o dispositivos. ¿De qué modo lo real aparecería si no se escribe? Acá más de una vez dice, ya está, ya estoy terminando, gracias. Lacan más de una vez dice que hay huellas de lo real. Uno se pregunta, ¿cómo puede haber huellas de lo real? Y agrega, porque se enlaza a lo imaginario y a lo simbólico. Ahí están las huellas. Y es seguramente porque lo real está allí que puede escribirse y puede formalizarse. Un grupo de investigación en una escuela de psicoanálisis, al menos como lo pienso hasta ahora, y desde estas experiencias que comenté, merece contar con dispositivos, con artificios que cuenten con espacio y tiempo, una relación ética con la escuela en su conjunto
y un momento de concluir para que no advengan infinitos. Al integrarlo en el cártel de carteles, el grupo de investigación se diferencia con el cártel, pero tienen una coincidencia. La permutación, por una parte, pero fundamentalmente mirar, comprender y concluir. El inconsciente es la política, esto nos define, y en una escuela de psicoanálisis, o en la nuestra, puedo agregar cártel, pase, seminario, enmarcan, guían nuestra política, también la debaten. La escritura es un artificio, lo real no aparece pues más que por un artificio ligado al hecho de que hay un decir que concierne a lo que se llama la verdad. Por eso planteo que investigar en psicoanálisis y los dispositivos de investigación en una escuela de psicoanálisis merecen espacio, tiempo y un tiempo de concluir. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Bueno, ya hay inscriptos que quieren tomar la palabra. En principio está Salet María Clivati, que le hace una pregunta a María Cristina del Villar. ¿Estás por ahí, Salet? Si no, la puedo leer del chat. Sí. Te escuchamos, te escuchamos. Sim. Me chamou a atenção o fato do cartel ter se tornado um imperativo superegóico na escola. Queria saber por quê, uma vez que é para ser um dispositivo inspirado no discurso analítico, que tem a permutação, tem a escolha entre os pares, a função mais um, operante. Por que esse dispositivo se tornou um imperativo superegóico? Bueno, ¿puedo contestar ya, Ana? Quizás hacemos que intervengan 2 pedidos más de palabra y después entonces damos lugar a la mesa para que responda, ¿te parece, Cris? Como quieran. Bueno, está María del Carmen Meloni. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, yo voy a hablar desde 2 experiencias. Una de ellas está en curso en este momento. Una es un grupo de investigación sostenido durante 2 años y pico más o menos, hace unos 7 u 8 años, sobre los nombres del padre. Y otro es una experiencia de un grupo de investigación que está en curso ahora mismo, empezó a principio de este año, de modo que es muy nuevito, como para que ya haya productos propios que hayan precipitado, ¿no? Muy, muy nuevo, la verdad. Se llama El síntoma y los usos del síntoma. Desde esas 2 experiencias, ambas coordinadas por mí, en compañía de otros colegas, en cada caso, pero desde el lugar de la coordinación, voy a hablar fundamentalmente en nombre de esa experiencia. Efectivamente hay una diferencia importante, porque yo he participado en 3 o 4 o 5 carteles, y era, digamos, yo me hacía cierta broma en la época del grupo de investigación de los nombres del padre, porque estaba al mismo tiempo en un cártel sobre el INSU y en un cártel de dirección, de modo que participaba en varios de los dispositivos y podía ver en ese mismo momento las diferencias. Un cártel en general tiene un tema acotado. El cártel, por lo menos en la historia que yo conozco, la más cercana, las de la Escuela Freudiana de París, francamente no las conozco en su intimidad,
tiene un tema acotado, se propone en general un asunto puntual o incluso leer un seminario, lleve lo que lleve, pero leer un seminario fundamentalmente. En un grupo de investigación yo coincido con lo que dijo Luis Visserier, coincido absolutamente, por lo menos mi experiencia me ha dictado eso. A diferencia, digamos, de la enseñanza, hay una ausencia de programa previo. No hay programa y bibliografía, porque entonces es enseñanza. Si uno sabe los puntos por los que va a recorrer, ya tiene alguna cosa conclusiva respecto de eso y entonces enseña, no investiga, no tiene una pregunta, tiene un camino. Entonces haría un seminario, por ejemplo, pero no un grupo de investigación. Además, la invitación de un grupo de investigación es tal que suscita, a mí me ha pasado las dos veces, una de ellas la que está en curso, suscita en los miembros del grupo de investigación la búsqueda y el hallazgo de elementos de lectura, de producciones, etcétera, que no ocurre lo mismo en un cártel y para nada tampoco en un seminario, que por más que se trate de que los miembros de un seminario intervengan, participen, presenten sus productos, etc., un seminario es fundamentalmente un hecho radial, se dirige hacia alguien o hacia un grupo, un cártel que dicta el seminario. En el grupo de investigación, en mi experiencia y en la de otros, la dinámica es distinta. Y otra cuestión es la sorpresa. Uno puede encontrarse con cosas que no esperaba. En el grupo de investigación del SINTOM ya nos estamos encontrando con algunas preguntas respecto del SINTOM, tomando algunos ejemplos clínicos y algunos personajes que no son estudios, que no son, ¿cómo se llama?, casos clínicos de consultorio. Por ejemplo, el estudio sobre Thomas Woodrow Wilson que hizo Freud, nos estamos encontrando con cuestiones con las que uno no se encuentra leyendo el seminario 23. Se encuentra interrogando algunas cuestiones a la luz del seminario 23 y los seminarios de esa época, pero no leyendo el seminario. Entonces, a mí me parece que la investigación se destaca fundamentalmente, primero porque está de cualquier otra investigación, del Ubacito, de todo esto, se destaca por estar guiada por la experiencia y por la práctica del análisis. Los textos no surgen de una lista bibliográfica ad hoc que puede ser hecha en el CONICET. Los textos son producidos, traídos, imaginados, recordados, aportados al grupo, etc. Los libros, los autores son aportados fundamentalmente porque la experiencia y la práctica del análisis recorre a los que están reunidos allí. Y además, bueno, en ese sentido, investigación, bueno, la investigación se basa en la investigación sexual infantil, si fuera posible, deseablemente atravesada por la sublimación, ¿no es cierto? La investigación es diferente de enseñanza. Ambas son transmisión, pero no son de ninguna manera transmisión de la misma naturaleza. Eso es lo que tenía para decir. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Le damos lugar a la pregunta de Aida Dinerstein. Aida. Sí, muchas gracias. Me resultaron muy interesantes los trabajos, pero me surge la siguiente pregunta. Yo formo parte del grupo de investigación El Odio, y lo que a ver, yo entiendo que la escuela tiene que pensar y tal vez hasta regular los dispositivos, pero yo me pregunto si plantear un dispositivo común para todos los grupos de investigación no se constituye en sí mismo en un oxímoron. Cuando el grupo de investigación, yo entiendo, debería encontrar su propio camino y en ese sentido singularizarse cada grupo de investigación respecto de cualquier otro. Un poco en la línea, no es exactamente lo mismo, pero
y yo coincido con lo que planteó Luis cuando terminó su exposición, diciendo que la investigación no termina nunca. Esto no quiere decir que yo no entienda la necesidad de un tiempo de conclusión, pero me parece complicado pensar en un dispositivo para todos los grupos de investigación. Bueno, esa es la pregunta que me surgió escuchando algunos de estos trabajos. Muchas gracias, Aida. Un comentario más y, bueno, hay dos lugares más. Bueno, si la mesa está de acuerdo, me parece que es interesante escuchar lo que va surgiendo y después volvemos a la mesa, ¿sí? Un comentario de Pablo y otro de Ricardo Comasco, ¿sí? Adelante, Pablo. Gracias, Ana. No, simplemente quería agradecer formalmente porque fueron 2 años de trabajo intenso con Cartel de Carteles en pensar sobre el dispositivo, ¿no? Porque la escuela tiene dispositivos y los dispositivos tienen bordes. Y nos costó muchísimo pensar y seguir pensando en esos bordes del dispositivo de grupos de investigación. Le quería agradecer enormemente a Liliana y a María Cristina porque trajeron a la luz algo de lo cual no podemos dejar de lado, que es la legalidad que implica un dispositivo, el tiempo tiempo, espacio y conclusión. Es decir, estas dos vueltas de las cuales en tanto dispositivo son necesarias para llevar a cabo un grupo de investigación y un tiempo de conclusión. Así que les agradezco enormemente porque en este día tenemos la respuesta a tantas preguntas que venimos trayendo en Cartel de Carteles durante estos 2 años de recorrido respecto de las dificultades que planteaba, en algunos casos, el ejemplo del dispositivo de grupos de investigación. Así que mis palabras de agradecimiento. Nada más. Gracias, Pablo. Ricardo Comasco. Sí, buenas tardes. En principio les agradezco a todos los participantes de la mesa, que me pareció muy interesante, y mi pregunta es para Liliana. Ella diferenció y situó respecto del psicoanálisis y de la ciencia las dimensiones de la búsqueda y del encuentro, y citando el seminario 11 se refirió a la fórmula de Picasso, ¿no? Cuando preguntándose Lacan por las relaciones entre la ciencia y el psicoanálisis, y citando la cuestión de la investigación, él decía: yo como el pintor no busco, sino encuentro. Ahora bien, 13 años después, más o menos en el seminario 24, invierte la fórmula y dice: ya no busco tanto, sino que encuentro. No, o ya no encuentro tanto, sino que busco. Ahí está. Perdón por el lapsus. Y justamente se refería a un lapsus en ese párrafo. Respecto de las letras, y decía giro en redondo, las letras estaban mal escritas, estaban embrolladas. Entonces, mi pregunta, prolejando, es: ¿qué opinión te merece, Liliana, este cambio en Lacan respecto de la fórmula de Picasso, ¿no? Si eso tiene alguna consecuencia respecto a lo que se puede pensar acerca de la investigación en psicoanálisis. Gracias. Bueno, estamos sobre la hora, pero ansiosos de escuchar a cada uno. Si les parece, en el orden en que fueron hablando, ¿sí? Entonces, Luis, te escuchamos. Bueno, lamento que no haya demasiado tiempo porque hay muchísimas cosas que se podrían conversar. Y digo específicamente conversar, porque es en la conversación donde surgen las sorpresas. Voy a referirme simplemente al dispositivo que no pude desarrollar por falta de tiempo, que es el que Carlo Ginzburg toma como modelo para plantear alguna forma de control, alguna forma de legitimación, alguna forma de verificación si lo que está estudiando no está influido por el prejuicio o por la sugestión, que es la comparación con el doble ciego. Ustedes saben que el doble ciego, o si no lo saben lo digo rápidamente, es un dispositivo médico por el cual, cuando se quiere verificar la eficacia de una droga, de un medicamento,
se toman dos grupos de pacientes. A uno se le aplica el medicamento que está en estudio y a otro una sustancia inocua que es lo que se llama placebo. Placebo es si produce un efecto sugestivo benéfico, y nocebo si produce un efecto sugestivo nocivo. Inicialmente, los que aplicaban la vacuna sabían lo que estaban aplicando. Se verificó que también transmitían su prejuicio y que entonces se producían efectos demasiado sugestivos, por lo cual se hizo doble ciego. Se hizo que ni el paciente ni los que aplicaban el medicamento o el placebo supiesen qué estaban aplicando. Solamente el investigador exterior tenía la información y después verificaba los datos. Es a eso que se refiere en la cita final que leí Carlo Ginzburg cuando dice que tiene un punto ciego. Todo dispositivo tiene un punto ciego. Lo que me parecía interesante de esa manera de controlar es el parecido con el dispositivo del PASE, donde efectivamente hay un intento de verificar si algo se produjo, si algo ha sido realizado en un análisis o hay un efecto sugestivo. La depuración de ese efecto sugestivo es lo que se busca y nunca se logra del todo. Entonces ese es el comentario que quería hacer con respecto a lo que se estaba diciendo, porque me parece que es un punto real que nosotros debemos reconocer. Sobre ese punto real es conceptualmente que la investigación no termina nunca, lo cual no quiere decir que el dispositivo de investigación no termine. A mí me parece que efectivamente se puede fijar un plazo y después será función de la creatividad de ese grupo, si quiere continuar, encontrar cómo plantear la continuidad de su investigación, a través de una versión distinta del tema, a través de las conclusiones, a través de las preguntas legítimas y verdaderas que puedan surgir. Porque si hay pregunta, hay posibilidad de grupo de investigación. Muchas gracias, Luis. María Cristina. Bueno, en principio quiero responder a la pregunta de esta colega de Brasil. Cuando yo hago el relato histórico en relación a parto del grupo de trabajo en la historia de la escuela, hubo un tiempo en la escuela que por la enunciación de cómo se invitaba a formar parte de carteles como condición de ser miembro, había que estar carterizado para ser miembro de la escuela, hubo algo del modo de la enunciación de ese discurso, esto hace más de 20 años, que produjo un efecto de que se invistió al cártel. No quiere decir que el cártel sea superyoico. Cualquier dispositivo, depende de cómo se enuncie, se puede convertir en una demanda superyoica. En ese tiempo, en la escuela, al convertirse en algo de la obligatoriedad y el modo en que se enunció, comenzó a tornarse el dispositivo, se lo invistió al dispositivo de una demanda superyoica. Por eso hubo que hacer una lectura de eso, se lo leyó como síntoma y se pudo empezar a hacer otra cosa. De hecho, nuestra escuela, hoy en día, las jornadas de carteles dan cuenta que ese punto se pudo relanzar. En cuanto a, no sé si te contesté con esto, en cuanto a los grupos de investigación, lo que quería decir, y va más allá de los grupos de investigación, nuestra escuela tiene dispositivos que están aceptados por toda nuestra escuela. O sea que cada miembro no puede hacer lo que se le canta. Un grupo de dirección, la dirección de la escuela está hecha, conformada votada por asamblea, de cierta manera, los carteles de dirección son de cierta manera, los jurados de AE y de AME, bueno, dentro de esa legalidad entran los carteles, los grupos de investigación. E investigar es algo de la estructura del ser humano. Es de la estructura del ser humano. O sea que la investigación es algo que hace a nuestra estructura, pero si esa investigación se reniegan de ciertas legalidades, después
lo que se trae como efecto en una escuela de psicoanálisis es que quede por fuera el discurso psicoanalítico. Entonces, digo que con esto tenemos que tener mucho cuidado, porque bueno, se puede revisar ese dispositivo. Ese dispositivo nunca fue pensado desde la idea de que los que investigaron no pudieran agregar biografía, pero sí estaba pensado, y está pensado, con una legalidad, que bueno, es la que recordé hoy, y eso no quiere decir que no se pueda entrar en cuestionamiento, no se pueda revisar, no se pueda hacer una lectura de eso, como se han hecho lecturas más de una vez de diferentes dispositivos en nuestra escuela. Y Aida, vos decís, ¿por qué no pueden ser? Y porque en nuestra escuela los grupos de investigación tienen esta legalidad. En otra institución, en otro lado, serán de otra manera. Por ahora, el dispositivo legal de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, de los grupos de investigación, es ese que yo leí, que está sometido a, no es sacralizado, se lo puede cuestionar, se lo puede rever, pero esto es lo que funciona y está instituido. Por ahora, así. Por eso es válido la pregunta si de ese modo son propiciatorios o lo que se produce cuando no hay corte, más que discurso del psicoanálisis, es un discurso universitario o de la psicología. Bueno, hasta acá. Muchas gracias, Cris. De nada. Bueno, me parece que no es lo mismo que haya herramientas de trabajo, se pueden llamar dispositivos, artificios, organizadores, como prefieran. No son, como decía Cristina, sacralizados, caducan, terminan, dejan de servir y hay que inventar otros. Y creo que el psicoanálisis nos permite transformar y tener la cabeza abierta para transformar aquello que no están dando, o por lo menos interrogarlo, por lo menos no, empezar a interrogarlos y ver qué se puede hacer. La experiencia me indicó que había que interrogar y que me interesó interrogar este espacio, los espacios llamados de investigación. Primero para ir para mí misma, incluso diferenciándolo de la investigación en general, de la investigación en psicoanálisis, y también que estos espacios, y hay algunos ejemplos, por suerte no todos, y no todos a lo largo de nuestra historia de escuela, pero sí algunos que se estiran, ¿no? Se estiran y se estiran en el tiempo sin que se pueda alcanzar, ofrecer, brindar a la escuela alguna formalización de ese tiempo de trabajo. Es simplemente un estiramiento y en ese sentido me parece a mí que hay que interrogarlo porque no está dentro de lo que esperamos, por lo menos de lo que yo espero de una escuela. En ese sentido, cualquier organizador, espacio de trabajo y demás, es común para que aparezcan las diferencias, no para que sea todito igual, porque no es ese el estilo, por lo menos, que pretendemos o que me interesa en lo personal. No para que sean todos iguales, sino para que surja la diferencia, el trabajo y la producción. Ahora, si es por el mero hecho de estar, qué sé yo. Bueno, por supuesto que es diferente de lo que se puede esperar de un cártel que tiene un dispositivo N+1, permutación, tiempo de trabajo, que Lacan definió muy bien en su tiempo y que seguimos repensando. Este invento del grupo de investigación en la EFPA tuvo que ver con una apertura y tiene que ver con una apertura que no implica que sea todo igual, sino al contrario, que surja la diferencia, para lo cual es menester que tenga algún mínimo de organización o un mínimo esquema para poder leer allí las consecuencias y efectos de un trabajo. Respecto a tu pregunta, hay poco tiempo, me gustaría decir algo más, pero lo dejo acá. Respecto a la pregunta tuya, Ricardo, esta diferencia entre lo que plantea Lacan en el 11 y en el 20, en el seminario 20, toma a Picasso, da para mucho, pero por ahora yo solo diría, en Lacan y en el trabajo, en la enseñanza de Lacan cambiaron muchas cosas
entre el 64 y el seminario Ancor, 73 creo que es. ¿Qué sentí? La cuestión de los goces, la emergencia de lo real de los goces, las fórmulas de la sexuación a lo que se va a dedicar en el 20, la lectura del significante siguiendo la lógica de Frege y la lectura del significante en el Esaim, en el enjambre, y respecto del azar y lo contingente del surgimiento del par ordenado, de un significante y luego su par, el par ordenado. O sea que hay mucho que varió respecto de la posición de Lacan desde el inconsciente a los goces entre uno y otro tiempo, para decirlo brevemente. Pero me permitís, una vez más, sé que tenemos algunos intereses literarios, me parece, en común, tal vez eso me inspiró a recordar a Borges. Borges tiene un escrito maravilloso en el Aleph que se llama Los Inmortales, el Inmortal, donde lo que propone es que si se tratara de la inmortalidad, la vida no tiene mucho sentido, que el personaje que pasa de la inmortalidad a la vida común, donde hay sexo y muerte, su vida tiene mayor sentido. Por eso me importa, una vez más, situar que mirar, comprender y concluir también tiene que ver con la lógica, digamos, que el psicoanálisis nos enseña respecto de hay fin y ese fin tiene que ver con un análisis que podemos verificar, por ejemplo, en el PASE. Otras instituciones tienen otras modalidades, muy respetables también, muy a tener en cuenta. El hay fin, hay una ética del fin que nos vuelve mortales, y eso es muy interesante, porque seguramente desde allí podremos pensar bastantes otras cuestiones. Los invito entonces a leer El Inmortal de Borges, donde Borges lee a Cantor, a George Cantor. Bueno, no sé si alcanza como respuesta, pero en este momento es la que se me ocurre. Te agradezco mucho, Liliana, por la respuesta, y a diferencia de lo que dicen los inmortales, que se van casi sin saludarse porque no tiene sentido, en algún momento se van a encontrar de vuelta, pero sin sentido. Yo te saludo con sentido y con agradecimiento. Chao. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Bueno, dimos inicio a esta mesa diciendo que para mí era un lujo presentar a cada uno de los expositores, después de haberlos escuchado y poder acompañar las preguntas y el debate que se generó, las interrogantes que no se cierran aún. Les agradezco muchísimo toda la oportunidad que nos dan de plantearnos estas cuestiones en torno a los grupos de investigación, específicamente en nuestra escuela, además. Un aplauso. Gracias, y damos lugar ahora a las palabras de cierre que va a pronunciar Aurora Fabre. Estás muteada, Aurora, estás muteada. ¿Ahí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenas tardes a todos. En principio unas breves palabras, porque estamos todos, hemos venido recorriendo un montón, y es sábado a la tarde y se entiende, ¿no? Pero bueno, en principio desde el cártel de carteles y grupos de investigación, queremos agradecer en primer lugar a la comisión directiva, fundamentalmente el apoyo que hemos recibido de Lili Donsis y de Pablo Capdeville, mucho apoyo y acompañamiento, ¿verdad? En todo el tiempo que hemos estado trabajando. También, digamos, queremos agradecer la respuesta que hubo a la convocatoria. Hubieron la presentación de 10 carteles y de 5 grupos de investigación, ¿no? O sea, una respuesta que verdaderamente nos colmó de satisfacción, ¿no? O sea, porque estos grupos de investigación, estos carteles, nos presentaron sus producciones
nos hicieron participar de sus reflexiones, de sus preguntas, en torno a temas importantísimos para el psicoanálisis en su especificidad y en el lazo entre analistas que conlleva, digamos, este trabajo de carteles y grupos de investigación que hace a la extensión, ¿verdad? También hemos ido leyendo que en estas producciones todas han estado atravesadas por interrogantes respecto de la subjetividad de los analistas atendiendo a la subjetividad de la época, ¿no? O sea, evidentemente esto nos atraviesa y nos interroga, y esto lo hemos leído en cada una de las producciones que hemos ido acompañando en estas jornadas, ¿verdad? Entonces, agradecemos también la participación de carteles de dirección, ¿verdad? Por ejemplo, el cartel de clínica, el cartel de biblioteca, que trajeron sus preguntas y sus elaboraciones en torno a las cuestiones que se les presenta como carteles de dirección, y que es de suma importancia por tratarse nuestra escuela de una escuela cartelizada, ¿no es cierto? Que se articulan los carteles con enlaces con comisión directiva, y esto es de enorme riqueza, realmente nosotros lo hemos, por eso agradecemos tanto, digamos, el acompañamiento de Pablo. O sea, muchas reflexiones aparecieron que trajo, por ejemplo, el cartel de clínica, trajo reflexiones respecto de la formación del analista. En su especificidad tomó un tema que ellos encontraron como preocupación, que es la poca demanda de supervisión, y trajeron una rica diferencia entre lo que es el análisis de control y la supervisión, que me parece que es una especificidad clínica muy interesante. También el cartel de biblioteca, ¿no es cierto?, trajo cuestiones en torno a la memoria, la importancia de la memoria para todos aquellos analistas que hemos venido trabajando, los que están y los que no están. Realmente, digamos, nuestra biblioteca, digamos, también trabaja cuestiones en torno a la preservación de ese capital con el que contamos, que es un capital muy custodiado por ricas traducciones y actualizaciones permanentes, que inciden muchísimo en el lazo con otras instituciones. Es uno de nuestros orgullos, digamos, no poder brindar un capital tan rico. En cuanto a los temas abordados, encontramos mucho sobre la posición del analista, sobre el acto analítico, su ética, las intervenciones del analista en relación a lo real del síntoma. También ricos trabajos respecto del síntoma, preguntas interesantes si es de estructura, o sea, sobre el síntoma en relación al saber hacer en acto, digamos, y la relación también del síntoma con el final de análisis. Se trabajó mucho pensando las variantes e invariantes en este tiempo de pandemia. Hubo un cartel sobre lo virtual, que riquísimo, digamos, se plantearon muchísimas cuestiones que mostraban, digamos, la necesidad de la invención, ¿no? Y que surgieron infinidad de cuestiones y de preguntas. También otro específico sobre la pandemia. Cuestiones también, otros temas respecto al lugar del padre, ¿no? Y su función, tan importante esa interrogación en esta época. También, o sea, todos estos desarrollos, ¿no? Hubieron también desarrollos respecto del cuerpo y la sexuación, ¿no? Importantísimo, por todo lo que Lacan nos ha aportado, digamos, como un visionario en relación a todo lo que se está trabajando respecto de género y todo lo que los analistas tenemos para aportar respecto de la sexuación, ¿no es cierto? Que es una... Bueno, y trajeron trabajos al respecto, que dan cuenta de las nuevas modos también del semblante del sujeto frente al goce.
O sea, habida cuenta de que lo que quería plantear también, hay algo que está, ¿no? Habida cuenta, digamos, que contamos con la formalización de Lacan sobre el cártel, quisimos reflexionar sobre cuestiones que se dan en la clínica del cártel hoy, ¿no? Y contamos con aportes de miembros que nos han traído, digamos, su enorme experiencia, o sea, Irene, Di Matteo, Carlos Paola, Alejandra Rodrigo, que trajeron cuestiones en torno desde la lógica y desde la topología, trabajaron cuestiones específicas del cártel. Apareció mucho la cuestión del cártel como función en su lectura posteriori. También el trabajo sobre cártel que posibilita el trabajo sobre el propio narcisismo que acota el malestar en una escuela de psicoanálisis, ¿no? Se hizo una distinción entre lo que es el pensar crítico que promueven estas formas, estos modos de trabajo, a diferencia de lo que es un juicio crítico, ¿no es cierto? Y también una cuestión muy importante, incluso, digamos, desde la topología se habló del cártel como nudo social. Ahora, también, otra cuestión que me pareció muy interesante resaltar, es que se habló de lo que es que este trabajo que venimos haciendo sobre el cártel trasvasa los límites de este dispositivo y de alguna manera esa lógica del cártel produce efectos que se replican en otros espacios de la escuela, ¿no? En otros modos de encuentro que se dan en la escuela, que tiene una modalidad donde podemos leer esas marcas. Bueno, y bueno, para concluir quería decir que quisimos, para seguir avanzando en la búsqueda de una formalización acerca de los grupos de investigación, muy estimulados, digamos, por esta preocupación de Liliana respecto, digamos, que nos transmitía también Pablo, esta necesidad, digamos, de poder revisitar esto que nos trae de pronto, o sea, contamos con esta mesa que todos ustedes han participado, ¿no? Tan rica, ¿no? De Luis Visserier, preguntando sobre qué se investiga en psicoanálisis, el punto ciego, el límite, ¿verdad? Todo lo que trajo Cristina respecto de esta historización tan rica e importante. Como decía Pablo, nos encontramos con ciertas respuestas a lo que nos veníamos preguntando, porque evidentemente esto en determinado momento adquirió una formalización, pero como Liliana dice, ¿no?, que la actual comisión directiva advierte que habiendo partido de un dispositivo votado por asamblea, igualmente es muy necesario, digamos, hacer un trabajo al respecto, ¿no? Y bueno, y han surgido infinidad de ideas que seguramente nos van a permitir, y con esto termino, digamos, seguir haciendo un trabajo de escuela. Bueno, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Sí, la verdad. Bueno, que muchas sí, gracias a ustedes, a los que participaron, y bueno, momento de concluir. Momento de concluir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Realmente por seguir. un gusto Gracias. enorme. Boa Muchas tarde, gracias. um gosto muito Gracias grande a todos. estar presente. Besos. Muchas gracias.